el presidente Arce ha emitido un largo mensaje esta mañana. Un mensaje extenso en el que, a ver si comparte la lectura Sebastián, el presidente, que no sale todos los días a hablar, no es un presidente que se agarra del micrófono, ¿no? Como hay tantos casos en América Latina. El presidente Arce estuvo más bien calladito, tan calladito que en algún momento opositores y gente de su propia fuerza política le dijeron que ¿por qué anda ahí tan calladito? Bueno, hoy habló y habló largo y enumeró, hizo como el camino de los conflictos en torno al censo. Se tomó el trabajo, yo creo, de recapitular en los pasos más relevantes, sin perder detalle, de cómo las fechas, las reuniones, los acuerdos, los desacuerdos, las convocatorias, las asistencias, las ausencias, hizo como el caminito de todo este conflicto en torno al censo. Olvidó, por supuesto, decir que un primer error fue del gobierno, o más bien del INE, al no cumplir con lo que dijo que sí se podía y que no se podía. Eso el presidente no lo dijo, no, tampoco es algo que esperemos de él, pero sí hizo todo un recorrido de los distintos capítulos y sobre todo de los momentos de violencia en el marco del paro en Santa Cruz, para justificar, explicar, llegar al decreto, a la fecha, a la ley por último, porque en la ley hubo desacuerdos dentro del propio movimiento al socialismo. Creo que él quiso, al final de toda esta historia, hacer una recapitulación, denunciar la violencia que se ha generado en Santa Cruz, la politización, la no contradicción decreto-ley, el por qué el pedido de ley, y terminó, y eso tampoco me lo esperaba, terminó insistiendo nuevamente en que él no es un traidor. Creo que fue enfático en esta última parte de su discurso y dijo: yo soy uno más del movimiento al socialismo. Me parece que fue la parte más emotiva. Dijo: soy un militante más del movimiento al socialismo, no soy traidor, no estoy acá por dinero, por poder. Evocó a su madre, es decir, creo que al mismo tiempo fue el momento más delicado, porque hacer una recapitulación y poner a sus opositores un poco al descubierto, sobre todo en las escenas de violencia de toda esta narración, pero luego plantearse los propios conflictos dentro del partido y decir: no hagamos como la derecha, que hace lista de traidores. Yo no soy un traidor. Estaba ahí dialogando con los suyos y no es un diálogo fácil y es delicado, y finalmente Arce habló. Eso es lo que me queda así, el recuerdo de las palabras del presidente esta mañana. ¿Qué dice Sebastián? Primero, creo que es el discurso más político que ha tenido Luis Arce. O sea, no he visto ni en campaña, ni en mensajes presidenciales, ni antes, un mensaje más político. Creo que es el redescubrimiento de un nuevo Luis Arce. No es el Luis Arce economista, no es el Luis Arce técnico, no es el Luis Arce dando un informe a la nación de las cosas que ha hecho el Estado, las inversiones. Es un Luis Arce que primero muestra su temperamento ante los conflictos. Yo creo que ningún presidente tenía la templanza de aguantar un conflicto de 31 días, un Santa Cruz en paro con tantos 36 días. La templanza de saber cuándo no hay que poner policía, cuándo no hay que cercar, cuándo hay que pausar, cuándo hay que dialogar permanentemente. Nunca lo he visto cerrado al diálogo, nunca he visto ya se dialogó, se cerró, ¿no?
siempre dispuesto, y creo que hoy día él estaba narrando esos 36 días que yo creo que han transformado. Porque cuando eres presidente y tienes una región en conflicto, tú te vas transformando, vas sufriendo y vas cambiando tu forma, vas templándote a fuego, ¿no? Es un tema fuerte. Segundo, ha manifestado su carácter político, sus principios ideológicos, su adhesión al MAS. Ha planteado que él va a continuar perfectamente su mandato. Él ha dicho que va a volver a su comunidad y a su familia como ha entrado, ¿no? Con la frente en alto, y ha dado un mensaje muy fuerte a la interna. Ha dado un mensaje que en los partidos a veces se espera, y ha mandado un mensaje: todos somos masistas, soy uno más, y nadie puede ser considerado traidor porque tenga una idea diferente sobre una ley o sobre una posición o sobre cualquier tema que nazca en la agenda pública. Una manera de resolver un conflicto, me parece que lo dijo con todas sus letras. Sí, yo creo que además ha mandado un nuevo tiempo legislativo, porque está diciendo, bueno, cuando hay un tratamiento de ley, hay que escuchar, y dentro del mismo partido pueden haber posiciones diferentes que pueden ser debatidas democráticamente en el Parlamento. Creo que ha dado una pauta interesante de lo que es el debate interno, que la gente empiece a aportar con sus ideas de forma más fluida, y que no porque tengas una idea diferente vas a ser un traidor, ¿no? Le estaba hablando a la militancia en general, le estaba hablando a Evo Morales. Evo Morales es el presidente, pero así como él es el presidente del Estado y se ha definido como un militante más, Evo también es un militante más, ¿no? Entonces, así como ningún militante puede ser considerado traidor por tener una posición sobre los temas, imagino que también Evo tiene el derecho de tener sus propias posiciones, sus propias visiones, acertadas o erradas, pero el tener posición propia dentro de un partido ya es respetable, ¿no? Creo que el presidente ha abierto ese margen. O sea, yo soy un militante más del masismo, todos lo son, y todos tienen el derecho a tener posiciones personales y debatirlas democráticamente. Y creo que eso es un alivio como para todos, ¿no? O sea, bueno, entonces, tenemos la posibilidad de, sobre un proyecto de ley, plantear: yo creo que ese proyecto de ley debía cambiarse esto. Seguramente quedarás en minoría, en mayoría, o te convencerán y votarás, pero por lo menos tienes el derecho a decirlo, sin que nadie te pueda juzgar de traidor. Siempre y cuando no se rompa la cristalería dentro del movimiento al socialismo. ¿Estamos cerca, lejos de eso? No, muy lejos, muy lejos. Yo desde lejos veo, primera vez que lo opino, quizá en la confianza de tantos años, yo no veo rupturas. Si me preguntas honestamente si veo diferencias ideológicas entre todos ellos, yo no las veo. Yo creo que son gobiernos parecidos, quizá con narrativas diferentes. No veo que haya una diferencia ni entre Choquehuanca, ni Evo, ni Arce, ni los más jóvenes que están llegando. Veo una similitud muy grande. Ninguno me lo ha dicho, quizá porque no estoy acá. Ninguno me ha manifestado que tiene, sí, oye, yo quiero ser candidato y estoy preparando mi candidatura. Ninguno ha hablado de eso. Pero Pero imagino que todos hay tienen una derecho. sola silla para la candidatura Sí, presidencial. y la política en eso es sabia también, ¿no? A medida que se acerque la época electoral, va a ir dejando a unos con más posibilidad que a otros. Entonces, hablar 3 años antes de eso, cuando todavía la política tiene que hacer su trabajo propio, y el que quiera hacer, lo debería hacer en silencio, y lo que debía hacer es tener empatía con la sociedad, llegar en mejores condiciones, con mayores aprobaciones, y es lo que va a definir al final. No va a definir ni la violencia, ni la presión, ni nada. Va a definir quién está en mejores condiciones para asumir una candidatura. Por eso me parece muy prematuro. Hay dos personas ahí que tienen muy altos porcentajes de aprobación. Si a mí como estratega de campaña me dijeras, ¿tú cómo armarías? Lo diría: el que tiene más va primero, y el que tiene el segundo en tener más va segundo. Esa suma es muy potente.
Porque hay otro momento de la política que son las primarias y que va a elegir a uno o al otro. Pero también hay un momento previo de ponerse de acuerdo que puede elegir a los dos como un binomio, si es que se diera el caso de que los dos quieren. Ninguno me lo ha dicho aún, pero si se diera el caso de que los dos quieren, habrá que ver primero si es un binomio, son mucha potencia electoral los dos, y si no, uno ganará, otro perderá. Qué sencillez con la que lo dice y qué lucidez también, qué serenidad, qué mate toma. Sebastián, dele la receta de su mate a algunos masistas que están, pero colgados de la lámpara y haciéndose acusaciones, más que los líderes en cuestión, eh, muchos militantes abajo, ¿no? Y eso obviamente no deja de ser un peligro. Yo lo leo todavía como un peligro dentro de, sí, la fuerza más grande del país en la política, pero no por eso indestructible, ¿no? No por eso blindada. Ha visto ayer Alemania, viene Costa Rica y le mete 2 goles y lo deja sin respiración, ¿no? Tienes toda la razón, porque el MAS es un partido de Estado, ¿no? Lo que pasa en el MAS estabiliza o desestabiliza el Estado también. Y hasta que no haya una fuerza que supere, que siempre va a aparecer, siempre va a aparecer una nueva fuerza que supere a la anterior fuerza que da, siempre hay partidos políticos o estructuras políticas que dan estabilidad al Estado, al gobierno. En este periodo le ha tocado al MAS asumir ese rol de dar la estabilidad, la certeza al Estado, y lo que hagamos y cómo manejemos también las tensiones internas es una responsabilidad más grande que solamente la responsabilidad del partido. En ese sentido creo que lo vamos a lograr estabilizar para que, como tú dices, gane quien gane, sea por las urnas. Yo estoy convencido que el rol del MAS todavía es necesario por un tiempo. Ya vendrán nuevas generaciones que tengan su propia estructura política, su propia visión renovadora y nos reemplazarán. Pero mientras tanto, creo que el rol del MAS sigue siendo un rol importante para el Estado. Entonces tenemos que tener eso y por eso la administración de nuestras internas tiene que ser bastante más prudentes porque le tenemos que dar certidumbre a la población.